Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog numismático. En este caso voy a hablar de los dobles sextercios de Trajano Decio. Esto lo hago porque Jesús Vico organiza una triple subasta para los días 6 y 7 de marzo de 2024. El día 6 de marzo aparece la primera parte de la colección Rodrigo Angulo y luego los días 7 de marzo se ofrece una subasta online y otra subasta en sala. Las tres subastas dan sendos repasos a la historia de la numismática antigua y española, así que tenéis muchas monedas para elegir, hay monedas de calidad y hay muchas monedas aptas para coleccionistas medios. Así que, bueno, yo creo que son subastas que se pueden disfrutar mucho. Una de las piezas que más me ha llamado la atención es justamente el doble sextercio de Trajano Decio, que se ofrece en la subasta del día 7 de marzo. Y bueno, pues junto con Agustín Fidalgo, pues he estudiado un poquito estos dobles sextercios y aquí os los voy a relatar en este podcast. Bien, antes de nada habría que introducir un poquito quién es este Trajano Decio y cuál es su entorno. Y es que, bueno, pues hay que entender que estamos hablando de una época de la denominada anarquía militar, esta crisis del siglo III, esta enorme crisis política que ocupó, bueno, pues buena parte del siglo III en el Imperio Romano. Estos son unos momentos donde, bueno, pues digamos que los emperadores tenían que preocuparse mucho por mantener contento al ejército más que al Senado. Entonces, el poder recaía más en esta fuerza militar que en la fuerza o la autoridad del Senado, digamos. A ver, en mi opinión, el poder político en última instancia siempre recae en la fuerza militar. Pero digamos que en este caso ya no había una autoridad política más allá de lo que fuese la autoridad militar. O sea que al final los que estaban mandando eran los soldados. Había que mantener contentas a las tropas y nada mejor para mantener contentas a las tropas que pagarles pues mucho dinero, porque en cuanto apareciese alguien que flaquease, un emperador flaqueaba, pues no tardaba en aparecer algún usurpador que prometía mejores pagas, que hacía que las tropas le rindiesen pleitesía a él y daba lo que hoy en día llamaríamos un golpe de Estado, una usurpación cuando hablamos del Imperio Romano. Bueno, entonces así se jugaba la política pues a mediados del siglo III, ¿no? Uno de estos emperadores fue Trajano Decio. Trajano Decio era pues un militar, era comandante de las legiones del Danubio durante el reinado de su predecesor, de Filipo el Árabe. Filipo el Árabe tuvo un usurpador llamado Pacatiano, que bueno, pues alzó las tropas del Danubio contra este Filipo el Árabe. Y bueno, pues fue Decio el que fue allí a derrotar a Pacatiano y lo hizo. Pero según derrotó a Pacatiano, él mismo se proclamó emperador, usurpó la púrpura, se abalanzó contra Filipo y le derrotó en la batalla de Verona. Esto fue en el año 249 y así comenzaba el reinado de Trajano Decio. Poco le duró a Decio la púrpura, poco duraban los emperadores, era muy difícil ser emperador de Roma en estas épocas. Y es que Decio falleció en la batalla de Abrito, en el año 251. Esto es una batalla contra los godos, donde falleció él y también falleció su hijo Herenio Etrusco, a quien se le había nombrado poco tiempo antes coemperador. Morían así los dos emperadores y estos fueron los dos primeros augustos en morir siendo asesinados a manos del enemigo. Fueron los primeros a los que mató un extranjero. Se ve que corrían nuevos tiempos en el Imperio Romano. Nada más pudo gobernar 2 años el bueno de Trajano Decio, aunque bueno, en muchos lugares fuera de la numismática se le suele llamar Decio solo, no Trajano Decio. Pero bueno, aquí vamos a decir Trajano Decio, que es como se le suele denominar en la numismática. Bueno, decía que poco le duró la púrpura, fueron solamente 2 años y bueno, fue suficiente como para poder reflexionar o poder saber cuáles eran las líneas de su gobierno, digamos, cuál era lo que él pretendía hacer.
y más bien se le puede considerar un emperador tradicionalista. Fue un emperador que buscó con mucho énfasis recuperar los valores tradicionales y la moral propia romana, la moral del paganismo propio romano, sobre todo religioso. Es muy conocido el Edicto de Decio, que fue un edicto en el que se exigía a todos los ciudadanos de Roma que hiciesen un sacrificio religioso por el bien del emperador. Claro, esto en principio es algo que podría hacer muchas de las personas que siguiesen religiones extranjeras. Bueno, pues ellos seguían con su religión, hacían este culto, este sacrificio al emperador y luego ya seguían con su vida. Claro, todas menos los cristianos. Y por eso, aunque el Edicto de Decio como tal no nombra a los cristianos, fue un enorme problema para estos cristianos, esta religión que en ese momento estaba creciendo enormemente, crecía a marchas forzadas, pero no tenía, digamos, un poder tan consolidado como lo que tendría un siglo más tarde, por ejemplo. Entonces, bueno, pues esto hizo que muchísimos cristianos después se vieron perseguidos. Fue la primera gran persecución de los cristianos y se la llamó la persecución de Decio, realmente. Bueno, fue una persecución famosísima, pero que, bueno, tenemos que entenderla dentro de estos valores tradicionales, de esta moral tradicional que estaba siguiendo o persiguiendo el bueno de Trajano Decio. Bien, si vamos a su numismática, a la producción monetaria de Decio, pues nos encontramos que estos valores tradicionales también se reflejan en las monedas que acuñaron. De hecho, durante este reinado se produce un cambio iconográfico en pro de que aparezcan estos cultos más tradicionales y, sobre todo, que aparezcan motivos relacionados directamente con el emperador. Como se ve, no solamente se quería Decio que se le hiciesen sacrificios a él, o digamos, o en su nombre, sino que que las monedas, que se hiciesen propaganda de su propia persona. Y bueno, pues para esto muchas veces aparecen en las representaciones pues las provincias de Dacia o la provincia de Panonia, que eran pues los lugares donde Decio había sido comandante, ¿no? O también incluso el genio del ejército de Iliria, que este ejército de Iliria fue el responsable de proclamar a Decio como emperador. Y fue pues fundamental para derrotar a Filipo en la batalla de Verona, ¿no? Entonces, bueno, pues él sabía cómo aplaudir a estas tropas que le habían sido fieles. Y luego, bueno, pues eso, hay muchos tipos monetarios tradicionales, ¿no? Hay muchas iconografía pues de corte tradicional. En esta misma línea de los tipos tradicionales, de la iconografía más tradicionalista, se encuentra una de las series más conocidas de Decio, que son la serie de los antoninianos de restitución. Estos antoninianos se acuñaron en la Ceca de Roma en torno al año 250 y en lo que aparecen ellos son los emperadores más conocidos de las dinastías anteriores. Sobre todo aparecen emperadores de la dinastía antonina, que Decio decía que él provenía de la dinastía antonina, o sea, quería que se viese su reinado como una continuación de esa dinastía. Pero también aparecen otros emperadores incluso anteriores, como por ejemplo Augusto, ¿no? O sea, estaba haciendo una restitución, una divinización de emperadores que habían fallecido pues 200 y pico años más tarde, o 100 y pico años más tarde, ¿no? Una forma de buscar una continuidad con estos emperadores tradicionales y que en su momento entiendo yo que estarían bien vistos y que, bueno, pues que se verían como unos momentos de gloria del Imperio Romano. Si queréis ver algunos de estos antoninianos, mostré varios de ellos cuando mostré la colección de Virgilio, su colección del Imperio Romano. Bueno, esto en cuanto a los tipos. En cuanto a la producción, a ver, Decio acuñó enormes cantidades de antoninianos, enormes, tanto a su nombre como a nombre de su mujer, Herenia Etruscila, como a nombre de su hijo, Herenio Etrusco. También algunos a nombre de su hijo Hostiliano. Pasa que Hostiliano le nombró César poco antes de fallecer. También a Herenio Etrusco, que su hijo, que primero fue César y después fue Augusto,
la mayoría de estos antoninianos están a nombre de Herenio Etrusco como César, no como Augusto, pues porque también falleció muy poco después de ser nombrado Augusto. Así que vemos cómo esta necesidad de pagar a tropas pues requería la acuñación de muchas monedas. Por cierto, que estos antoninianos eran antoninianos de vellón. En su momento hubo una devaluación, el peso se redujo de unos 4,5 gramos a unos 3,7 gramos y el contenido de plata no se redujo mucho, pero ya estaba bastante reducido, o sea, era un torno a un 37% de plata más o menos. O sea, que vemos que son unos antoninianos que se acuñaron mucho, pero eran de muy baja calidad. También hubo áureos de oro, que hoy en día son rarísimos, y luego varias denominaciones de bronce. Se siguieron acuñando sestercios, que son relativamente comunes a día de hoy, o sea, que se encuentran en el mercado, en museos y demás. Se acuñaron algunos dupondios, se acuñaron ases, que son muy raros, y luego se introdujeron dos nuevas denominaciones. La primera denominación es el semis y luego el doble sestercio. Este doble sestercio es una denominación realmente espectacular y es, bueno, pues a la que hemos llegado por la que hemos llegado a hacer este podcast, digamos. Son monedas realmente grandilocuentes porque son piezas muy grandes. O sea, para que os hagáis una idea, la moneda que se subasta ahora, que subasta Jesús Vico y que está ilustrando este podcast, pesa más de 37 gramos. O sea, eran como el doble de un sestercio normal de la época o incluso más de este sestercio normal. Esto, bueno, pues correspondía sobre todo a la inflación, ¿no? Que hubiese, que claro, como hacía falta acuñar monedas con mayores denominaciones, pues hizo la moneda del doble sestercio como la mayor moneda de bronce. Para diferenciar un sestercio de un doble sestercio, pues la cosa está bastante sencilla. O sea, solamente hay que fijarse en la corona que lleva el emperador. Las coronas radiadas siempre significan el doble. Entonces, cuando tenemos una especie de sestercio, pero con una corona radiada, pues ya sabemos que es un doble sestercio, al menos en época de Decio, como voy a explicar más tarde. Entonces, esto es lo mismo que aparecen en los antoninianos, ¿no? Los antoninianos es el doble de un denario. Bueno, pues como es el doble de un denario, pues un antoniniano lleva la corona radiada. O los dupondios son los dobles de los ases, ¿no? Entonces los dupondios llevan una corona radiada. Bueno, pues aquí con el doble sestercio es exactamente lo mismo. Bien, si nos fijamos en el ejemplar que está ilustrando este podcast, pues nos encontramos que es un ejemplar, un doble sestercio de tipo Victoria. Bueno, el por qué tipo Victoria, pues es muy evidente, y es que en el reverso aparece una victoria y además la leyenda del reverso indica Victoria AVG, o sea, la victoria del emperador, ¿no? Se podría decir. Además de las letras SC del Senato Consulto. Bien, esto es lo que se suele decir, el doble sestercio de tipo Victoria. En el anverso lo que nos encontramos es el busto de Trajano Decio, con esta corona radiada de la que os hablaba, y luego la leyenda indica, a ver si lo puedo decir, Imp CMQ Traianus Decius Aug. O sea, el emperador, Imp de emperador, luego CMQ es Cayo Mesio V, que era en su nombre, luego Traianus, porque él se hacía llamar Trajano Decio, ¿no? Traianus Decius Augusto. Eso es lo que indica la leyenda del anverso, o sea, básicamente era el nombre del emperador. Bien, pues esto es uno de los tipos de dobles sestercios. ¿Hay más? Sí, hay más. De hecho, Decio llegó a acuñar 5 tipos de dobles sestercios. 3 de ellos fueron a su nombre, exclusivamente a su nombre. Aparece su busto en el anverso. Es este de la Victoria, que ya acabamos de ver, luego uno de la Felicidad, de Felicitas, y otro de la Libertad, Liberalitas. Luego hay otro a nombre de Herenio Etrustila, a nombre de su mujer, y luego hay otro donde aparece Decio en el anverso y Etrustila en el reverso.
Los del tipo Felicitas y el tipo Victoria son dobles estercios relativamente comunes. A ver, por comunes, que nadie se espere que estos sean baratos. Digo relativamente comunes, porque son monedas muy queridas por los coleccionistas. Entonces, bueno, pues hablamos de unos pocos miles de euros si lo queremos en buena conservación. Un ejemplar como el que se está ofreciendo ahora en Vico, pues hombre, esto ya son varios miles de euros. Luego, el de Erenia Trustila es más caro. Es más caro y más raro, claramente. Y los otros, el de Liberalitas y el tipo en el que aparecen Decio y Etrustila, esos ya son de una rareza extrema. O sea, eso es el que lo busque, pues no sé, yo no he sido capaz de encontrar ninguna subasta en las que han salido. O sea, que a lo mejor aparece, no sé, pues uno cada 15 años a la venta o de todo saber, ¿no? Y bueno, pues estos son los 5 tipos de dobles estercios de Decio. Y diréis, ¿y qué pasa? ¿Que luego ya no hubo más? Bueno, pues quizá hubo más dobles estercios, pero no está la cosa demasiado clara. A ver, todo parece indicar que el doble sestercio no fue muy bien acogido por la economía romana. O sea, no tenía muchas ganas la gente de utilizar un doble sestercio, la verdad. Entonces, bueno, pues el sucesor de Decio, que fue Treboniano Galo, pues no acuñó ningún tipo de doble sestercio. Luego ya en época de Galieno y de Póstumo parece que aparecen dobles sestercios. O sea, son monedas de bronce, donde, bueno, pues sí, son monedas grandes y aparece el emperador con una corona radiada. Claro, hay gente que apunta que a lo mejor esto no eran dobles sestercios, sino simplemente sestercios normales, porque el peso de estos supuestos dobles sestercios es el mismo que el de un sestercio normal, el mismo o incluso más pequeño a veces. Hay otros que dicen que sí, que eran dobles sestercios, hay otros que dicen que no, que simplemente los trabajadores de la ceca pues les daba igual ya utilizar una corona de laurel que una corona radiada. Pues quién lo sabe, ¿no? Ya se han muerto hace mucho tiempo como para ir a preguntárselo. Así que como no tenemos registros, pues tampoco podemos saber si estas monedas eran realmente sestercios normales o eran dobles sestercios. Luego, otro emperador que pudo acuñar dobles sestercios fue Aureliano, dentro de su reforma económica, que por cierto es una reforma económica que nunca he tratado con profundidad. Así que en el curso que nos dio Agustín Fidalgo sí que hablamos de la reforma económica de Aureliano, pero aquí en el podcast no ha salido nunca estos temas. Pero bueno, el que quiera que se haga mecenas del blog numismático y que eche un vistazo al curso, que merece mucho la pena. El caso es que Aureliano emitió 2 denominaciones en bronce que tradicionalmente se ha considerado que eran ases y dupondios, porque más o menos se equiparaban a los ases y dupondios anteriores. Sin embargo, en los últimos años se ha propuesto que a lo mejor no eran ases y dupondios, sino que eran sestercios y dobles sestercios, porque esto encajaría mejor con la coherencia económica o monetaria de la época de Aureliano según la reforma económica de este emperador. Entonces, bueno, pues se entiende que quizá esas monedas sean dobles sestercios en realidad. De nuevo, son monedas raras que cuestan varios miles de euros si les queremos un poco bien. Así que, bueno, pues aquí vemos unas monedas que son muy espectaculares, estas monedas de bronce, estos dobles sestercios, que a lo mejor están fuera del alcance para un coleccionista medio, si la quiere en buena calidad. Pero bueno, pues que eso no nos quita para estudiarlas y bueno, pues que oye, quizá alguno pueda adquirirlas porque realmente son muy bonitas y a mí me parecen también muy llamativas. Yo sin más me despido, no sin antes volveros a recordar que Jesús Vic organiza una subasta para los días 6 y 7 de marzo que incluye 3 sesiones. Así que seguro que encontráis piezas que os encajen en vuestra colección. Un saludo a todos y hasta pronto.